Buenas noches y bienvenidos a este programa semanal. El lunes publiqué una encuesta en mi Instagram con 4 opciones para esta noticia semanal. Ganó el tema de hoy, con aproximadamente 65 votos. Si quieres seguir qué temas vamos a cubrir, los invito a que me sigan en las redes sociales bajo mi nombre Rita Cibaja TV, @Rita Cibaja. Pero bueno, empecemos con un breve contexto. El lunes, el presidente Biden afirmó que los generosos beneficios por desempleo no incentivan a las personas a quedarse sin trabajo, argumentando que los estadounidenses regresarán a la fuerza laboral por un salario decente. Sin embargo, el mandatario dijo que la administración tomaría medidas para impulsar a los aspirantes que acepten ofertas de trabajo en lugar de quedarse en casa. Por su parte, los empleadores estadounidenses registraron un número récord de vacantes de trabajo en marzo, ilustrando claramente la sed de las empresas por trabajadores a nuevas medidas que el país sale de la pandemia y la economía se expande. Las empresas son incapaces de encontrar a los trabajadores que necesitan. No obstante, ya existe una tasa de desempleo en el país de 6.1%. La encuesta realizada de pequeñas empresas por la National Federation of Independent Business o Federación Nacional de Negocios Independientes encontró que el 44% tenía puestos de trabajo que no podía cubrir. Pero en este momento hay 8.4 millones de empleos menos que antes que empezara la pandemia. Hoy para aclararnos el tema nos acompaña Enrique Castro Suriano, el cofundador de BH Ventures y creador del podcast El Taco Financiero. Buenas noches. Rita, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias y siempre es un placer tenerlo acá en casita. Bueno, Enrique, en su opinión, ¿los beneficios por desempleo dados por el gobierno han causado que los estadounidenses no se quieran incorporar? Esa es la pregunta del millón ahora. Es la pregunta de la que estamos hablando toda la semana desde que el viernes pasado se publicó el reciente reporte del mercado laboral. Empecemos platicando un poco sobre ese. Con la reapertura de la economía y con el avance en la vacunación, los analistas esperaban que en abril se generaran cerca de 1 millón de empleos nuevos, en línea con el número de marzo y marcando una tendencia muy acelerada en la recuperación económica de Estados Unidos. La sorpresa fue que se crearon apenas 266,000 empleos en abril de este año. Y obviamente esto es una cuarta parte de lo que se esperaba y esto hizo que muchos empezaran a tratar de generar opciones e hipótesis de por qué había sucedido esto. Mucha gente, como dices, esto cree que es una señal de que los beneficios por el desempleo que está dando el gobierno de la administración Biden está desincentivando a la gente para regresar a trabajar o a regresar a buscar empleo. En mi opinión, creo que es una decisión complicada, pero yo creo que no es cierto que esto esté desincentivando a la población. Creo que es más un tema de que hay ciertos sectores que tienen una escasez de oferta de trabajo, donde no hay suficientes personas dispuestas a trabajar con las condiciones actuales y que hay otros factores además que están incidiendo en que no se llenen estos puestos de trabajo. En primer factor, el miedo a los riesgos que todavía existen de que nos contagiemos de COVID. Hay que recordar que si bien el sector de restaurantes y hotelería fue al que mejor le fue en este último reporte de abril, todavía hay 3 millones de trabajos en el sector de restaurantes y hotelería, de los 8 millones que mencionas, que están en este sector y que se perdieron por la pandemia y todavía no se han recuperado. Entonces, a pesar de que ya tenemos controlada la pandemia, aquí en el país todavía hay cerca de 35,000 casos por día de contagios de COVID. Y esto obviamente representa un riesgo para sectores que dependen mucho del contacto con las personas, particularmente el sector de restaurantes y hospitalidad. Eh, Además de eso, 4 de cada 10 adultos todavía no se han vacunado. A pesar de los esfuerzos de la administración Biden y de las metas muy agresivas que tiene, 4 de cada 10 adultos todavía no se han vacunado. Por lo que cada vez será más difícil vacunar a este restante de la población que algunos tienen miedo o algunos tienen eh, rechazo a las vacunas. Entonces, este es un primer factor que hace que no se haya recuperado el mercado laboral tanto. Por otro lado, está el factor de que con la reapertura de la economía también viene la reapertura de las escuelas, pero una de cada 4 escuelas todavía no regresa a clases, de hecho sigue cerrada por la pandemia. Y si los niños siguen en casa, las personas que más tienen a cuidarlos o donde recae más la responsabilidad del cuidado son las mujeres. Y esto se puede ver en los datos. Si tú ves el reporte de abril de los 266,000 empleos, todos los empleos generados en ese mes fueron para hombres. No hubo un solo empleo en el mes de abril que se generara para mujeres.
Y esto resalta el hecho de que muchas tienen que quedarse cuidando a familiares o cuidando a los niños en la casa y no pueden activamente ir a buscar al mercado laboral un trabajo o una oportunidad de ingresos adicionales. Y Hay perdone que lo personas, interrumpa, claro que sí. me gustaría, bueno, recalcar que esto es un espejo a todo lo que es la sociedad y cómo tiene la mujer, y también de que esto va a tener secuelas para la carrera de todas las mujeres, porque sabemos que a pesar de que cuando pasa un evento extraordinario como la pandemia, bueno, la mujer se quedó en casa, pero cuando esto pase, va a tener que volver a la fuerza laboral, porque la mayoría de casas cuentan con los dos salarios. ¿Y qué va a pasar con eso? Que sería una pregunta muy interesante de estudiar después. Pero disculpe, me siga No, por favor. tiene usted toda la razón. Y esto resalta el debate de nuevo de la desigualdad de género, ¿no? Antes de la pandemia, de por sí teníamos a las mujeres ganando 80 centavos de cada dólar que ganaban los hombres. Y si uno lo extrapola a mujeres hispanas, esto es casi 50 centavos de cada dólar que gana un hombre blanco en Estados Unidos. Entonces, después de la pandemia vamos a ver cómo están estos números, pero resalta, como bien dices, la necesidad de políticas que promuevan la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, sin duda, sin duda. Obviamente, hay personas que dicen que el seguro de desempleo está desincentivando la entrada de personas al mercado laboral, pero si esto fuera cierto, Rita, veríamos que donde se generan menores empleos es en puestos de trabajo con más bajos salarios, pero los que más se generaron en abril fueron empleos de más bajos salarios. Entonces, esto contradice la idea de que la gente no quiere ir a trabajar porque tengan seguro de desempleo. En mi opinión, creo que es un tema de más riesgos que todavía existen por el COVID, más responsabilidades para las mujeres en la fuerza laboral porque todavía no han reabierto las escuelas completamente y obviamente que en algunos sectores como restaurantes y hotelería, a pesar de que hay mucha demanda de empresas que quieren contratar, es el sector peor pagado en la economía. Entonces también mucha gente se pone a pensar si vale la pena regresar a un trabajo o a un restaurante a arriesgarse a contraer COVID con un salario que todavía no es tan alto comparado con otras industrias. Totalmente. Y sí, es muy lamentable y claro, hay que cuando uno ve estos, yo siempre le digo a la audiencia, por favor, tengan un poquito de curiosidad y vean cuando vean un título. O no quieren ir a trabajar y es muy fácil tener esa idea que, el pobre o estas personas como siempre como un villano imaginario, pero en realidad siempre hay datos de que dan la verdad. En su caso, como dice, hay muchos factores de que tienen un papel muy importante porque no se ha regresado todo el mundo o en sí en estos sectores. Um, pero bueno, al igual que otros temas sociales que sabemos que dividen al Senado, ¿cuál es la posición de ambos partidos en los beneficios del desempleo y las plazas abiertas? Esta es una pregunta bien interesante, Rita, y como muchas otras cosas desde que pasó la pandemia, se ha vuelto un tema partidista, desafortunadamente, ¿no? Los demócratas han empujado por años el seguro de desempleo y fue algo que empujaron desde la CARES Act, votaron a favor cuando todavía estaba Trump como presidente, y ahora con Biden votaron a favor de extender estos beneficios hasta el mes de septiembre, como todos sabemos. Pero hay demócratas en el Congreso que han empujado que esto dure más tiempo y que se pueda aumentar el número de personas elegibles para estos beneficios. Recordemos que antes de la pandemia, los trabajadores de la gig economy, como los choferes de Uber, los choferes de Lyft, no eran elegibles para el seguro de desempleo y ahorita actualmente lo son. Entonces, ellos siempre lo han empujado y hay algunos que lo han empujado o lo empujan para que sea de más alcance y de mayor plazo. Los republicanos, por el otro lado, como bien decías, los headlines que uno ve en las noticias de que el seguro por desempleo está matando al mercado laboral, ¿no? O no está generando empleos, es principalmente en algunos estados republicanos. Y de hecho, hay estados republicanos como Arkansas, como Montana, como Tennessee y como Carolina del Sur, que ya públicamente han dicho que van a dejar de aprovechar el beneficio federal del seguro de desempleo. Es decir, cada estado provee un monto semanal por seguro de desempleo y el gobierno federal pone otros $300 semanales para apoyar a los que se quedaron sin trabajo. Y estos estados están diciendo que ya no van a aceptar estos 300 extra del gobierno federal. ¿Qué implica esto? Que a partir de que se salgan, las personas que viven en esos estados van a ganar $1,200 al mes menos, porque esos estados piensan que el seguro de desempleo está desincentivando la creación de empleos y que la gente quiera salir a buscar trabajos. Desafortunadamente, como te decía al inicio de la pregunta, es un tema que se volvió partidista y que no tuvo que haberse vuelto partidista.
Sí, claro, porque es una línea de red social. Vamos a ver si esto causa migración entre estados o tal vez Así es, cuáles son las consecuencias que llega, que le quiten la alfombra de abajo a todas estas personas que necesitan esta ayuda correcto. actualmente. Bueno, el presidente, hablando de partidismo, el presidente ha apoyado el aumento del salario mínimo. Bueno, él corrió en esta campaña de subir el salario mínimo de $15 y críticos de la idea afirman que es un fracaso en la política. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sobre el aumento y la propuesta de aumentar a $15 el salario mínimo ahorita, creo que la idea es una idea muy buena, que en la práctica ya sucede, pero que desafortunadamente es algo que no creo que vaya a poderse pasar en esta administración. Hay empresas como Amazon que ya pagan el $15 a la hora a los trabajadores, empujado a que otras empresas también lo paguen. Amazon recientemente, de hecho, anunció que iba a contratar a 75,000 trabajadores nuevos con un salario inicial de $17 la hora y con bonos iniciales por contratarse. Entonces, ya están pagando incluso más de los $15 la hora. Y esto es algo que lo hemos visto en otras empresas. McDonald's también esta misma semana anunció que le iba a aumentar en promedio un 10% del salario a más de 36,000 trabajadores en Estados Unidos, en las franquicias y en los restaurantes de los que es dueño McDonald's. Entonces, en la práctica ya está pasando, pero no creo que vaya a pasar a nivel federal como salario mínimo porque por las reglas del Congreso no se puede pasar esto por el método de reconciliation, que es un método legislativo por el cual se aprobó el paquete de estímulos de Biden en el pasado mes de marzo y por el cual también se aprobó, por ejemplo, cuando Trump era presidente, la reforma fiscal que bajó impuestos. Entonces, como no podría pasar por este mecanismo de reconciliation, es muy poco probable que se vaya a aprobar en esta administración. Pero sin duda es algo deseable y es algo que en estados como Texas haría que el salario mínimo subiera al doble prácticamente, porque en estados como Texas es de apenas 7.25, que es el nacional, y estados como Florida, donde se encuentra usted, gradualmente vamos a llegar a los $15 gracias a que se votó en las elecciones pasadas por ese aumento gradual, pero aún hace falta mucho en muchos estados por aumentar ese salario mínimo y bueno, yo creo que es deseable, muchas empresas ya lo hacen, pero es algo que no creo que vaya a pasar en esta administración. Claro, y algo interesante podría haber usar los diferentes estados que, como usted dice, que ya se ha implementado en la Florida o las empresas, el caso de empresas de que por su cuenta empezaron a pagar el salario mínimo y ver cuál es el resultado y de ahí se puede argumentar para otros estados y sería interesante ponerlo en la boleta para diferente, pero como usted dijo, ahí es algo partidista de que tiende a no poderse pasar de manera federal, tal vez estado por estado, así como se pasó la ley de la edad mínima para tomar, de que al principio no se pasó federalmente, sino cada estado adoptó una edad mínima. Puede ser de que en el caso del salario mínimo se vaya a implementar algo así. Sería interesante Así ver es, cómo llega a pasar. correcto. Eh, bueno, al principio usted nos comentaba eh, cuáles habían sido los sectores o industrias afectadas que tuvieron retos en llenar las plazas. Nos comentaba los restaurantes, claro, por la exposición tan grande y el riesgo todavía de la pandemia. Pero ¿qué otros sectores usted diría que han sido afectados, que tienen todas estas plazas llenas y lamentablemente no hay una manera de llenarlas? Mira, los tres sectores más afectados de los 8 millones de empleos que mencionabas al inicio, muy acertadamente, que no se han recuperado por la pandemia, los más impactantes o los más impactados han sido el de restaurantes y hotelería, donde todavía hacen falta 3 millones de empleos que no se han recuperado que habían antes de la pandemia. Hay el sector de gubernamental, el sector público, también tuvo que despedir a más de 1 millón de trabajadores que todavía no han recuperado su trabajo. Y esto incluye a maestros, a servidores públicos, en muchos casos a policías o a bomberos. Y el tercer sector que más ha sido afectado es el sector de los servicios de salud y educativos. Este también ha sido muy afectado por la pandemia y hay muchos sectores. Estos tres principalmente hacen 5 millones de los 8 que mencionábamos que hacen falta de la pandemia. Otros sectores se han adaptado con el cambio tecnológico a opciones para trabajar en casa, principalmente en sectores que usan mucho la tecnología, pero estos tres han sido en donde hace todavía falta mucho trabajo por recuperar estos empleos de personas que antes de la pandemia tendían un ingreso constante, un ingreso fijo y ahora no lo tienen.
qué impactante escuchar que 5 millones, o sea, es una porción bastante significativa, es solo pensar de que docentes, solo pensar de que policías, bomberos, o sea, las personas que uno le dice first responder, las personas que van inmediatamente cuando hay una emergencia de salud, cuando hay una emergencia, se quemó algo, y también las personas que estamos encargando la educación de nuestros hijos, que sabemos que ha sido un sector tan afectado por todos los cambios, y saber de que ahí es donde han habido tantas plazas abiertas. Y yo creo que, como mencionábamos al principio, es que estamos alzando un espejo a estos empleos que se necesitan y están tan mal pagados que no vale la pena arriesgar volver a ejercer. Entonces, más de la economía hay muchas capas, como una cebollita social que está entrelazada a estos números. Claro, y como mencionabas, hay sectores que más afectados y hay sectores como el tecnológico donde el impacto tal vez ha sido un impacto diferente, ¿no? Por ejemplo, los sectores que se pudieron adaptar a la pandemia usando la tecnología o trabajando en casa, eh, hicieron que el año pasado se hablara mucho en los economistas y en los analistas de una recuperación en forma de K, donde a unos les estaba yendo muy bien, se estaban recuperando muy rápido porque no perdieron empleo, no perdieron fuentes de ingreso, y otros se fueron muy abajo porque perdieron trabajos que tal vez no van a regresar en muchos años más, ¿no? El impacto para los de sectores como la tecnología fue un impacto diferente, fue un impacto más en la parte emocional y de salud mental, porque pues tienen un año que no han visto a sus trabajadores en la oficina, tienen un año que no han visto a sus compañeros con los que trabajaban diariamente, y estar en cuatro paredes, si uno no es creativo, puede volverse algo muy difícil de llevar, ¿no? En la parte emocional y en la parte de salud mental, y este impacto también es algo que debe tomarse en cuenta. Claro, y estos, así como usted dice, viendo la salud mental, esto va a ser algo de que vaya a tener que las compañías dar recursos para poder ayudar a sus empleados. Sabemos de que previamente, un ejemplo, los correos era tan difícil que hubo muchas tragedias por el nivel de estrés que estaban experimentando. ¿Será que esto va a pasar en este sector de nuevo? ¿Se va a tener que dar recursos que eventualmente viene a lo que es la pandemia y la economía? Bueno, Enrique, pero cuéntenos, si vemos al principio de la pandemia y cómo estamos ahora, ¿qué cambios han sido evidentes en el ámbito laboral? Sabemos de que el teletrabajo, sabemos que hay otros que no pudieron, pero ¿cuáles son los más evidentes? Yo te diría que dos de los cambios que más yo he visto es uno, que la adopción de tecnologías nuevas se ha vuelto algo necesario para todos los sectores prácticamente, ¿no? En el sector en el que uno se desempeñe, a uno ha ocupado más Zoom, uno ha ocupado más plataformas de conferencias, hasta para buscar trabajo ahora es normal que uno tenga videollamadas o que haga grabaciones frente a una cámara, ¿no? Entonces, el uso cotidiano de las tecnologías creo que es algo que cambió drásticamente como resultado de la pandemia. Y por otro lado, algo que a mí se me hace muy interesante, que es el debate de si una empresa que tiene a trabajadores trabajando en casa es más o menos productiva. Antes de la pandemia había esta reticencia o este rechazo a que los trabajadores pudieran estar remotos porque se creía que iban a ser menos productivos. Y esta pandemia ha demostrado que no es así. Ya los sectores tecnológicos han crecido muchísimo, y se ha demostrado que la productividad de un trabajador puede hasta incrementar si trabajan en casa, porque tienen menos preocupaciones en manejar una hora para ir a su trabajo, o en pensar a quién dejan cuidando a sus niños o a sus familiares que tienen en casa. Y entonces ha traído también otras consecuencias que no son tan positivas, como el hecho de que es más difícil marcar una línea entre el trabajo y el hogar, o entre el trabajo y la vida privada, ¿no? Pero sin duda ha quitado este tabú de que trabajar en casa o trabajar de manera remota disminuiría la productividad de una empresa, y creo que eso es algo que va a quedarse para los próximos años. Es algo, qué punto más importante ha comentado, porque es cierto, hay muchas, y claro, hay que mencionar que es un lujo poder hacer teletrabajo, pero sí, esto le abre las puertas a otras personas que tal vez no se querían postular para un empleo porque la distancia
era muy grande, entonces es muy importante y claro, antes no, no se podía ni siquiera pensar de que usted podría trabajar 5 días en su hogar, pero sí, como todo es una espada de doble fila, ¿dónde termina el trabajo? ¿Va a recibir llamadas de su jefe? ¿En dónde va a evolucionar esto? Claro. Y bueno, hay falta de trabajadores para cubrir los puestos disponibles, como hablamos un momento. ¿El hecho puede afectar a pequeñas empresas o cómo ha afectado a pequeñas empresas? Yo creo que sí ha afectado a pequeñas empresas, principalmente en sectores donde comentábamos que hay una escasez de personas dispuestas a trabajar, principalmente en el sector de restaurantes y hotelería, ¿no? Uno puede ver reportes en cualquier ciudad en Estados Unidos de restaurantes que no encuentran a trabajadores a pesar de que quieran subir los salarios, o de empresas que están ofreciendo bonos de $500, de $1,000 por entrar a trabajar, porque la competencia por trabajadores se ha vuelto muy, muy agresiva, por lo menos en este sector. Pero hay que recordar que este sector, como es un sector que no es muy bien pagado, representa un porcentaje bajo de todos los salarios que se pagan en la economía. Y el salario promedio de un trabajador en el sector de restaurantes que no tiene nivel de supervisor o hacia arriba es de apenas $20,000 al año. Entonces, estamos hablando de que sí están peleándose, subiendo mal los salarios, pero partimos de una base que es muy baja para mucha gente. Entonces, es algo que, desde mi punto de vista, es algo focalizado en algunas industrias que no se traduciría en un aumento en salarios en todos los sectores de la economía. Interesante, sí, y le afecta. Vemos también en las pequeñas empresas como los restaurantes que usted mencionaba, que ya no existen, así de que no pudieron sobrevivir la pandemia, así de que a todas las personas de que pueden ordenar, asegúrense de ordenar de personas de pequeñas empresas, porque han sufrido un poco tal vez más dura la pandemia. Así es. En, en respuesta a la pandemia, las compañías han empezado a incluir los beneficios que usted decía, los incentivos, porque hay una competencia muy grande. ¿Usted cree que vayan a incluir beneficios, tal vez subir el salario, pero cuál cree a dónde va a llegar esta expansión de beneficios? Como mencionábamos hace unos momentos, las empresas en este sector principalmente han competido aumentando los salarios, pero es algo que también las empresas grandes lo han hecho, ¿no? Decíamos hace unos momentos Amazon pagando ahora $17 la hora para nuevos trabajadores, o McDonald's subiéndole el 10% en promedio a 36,000 trabajadores en Estados Unidos. Es decir, también las grandes empresas le están entrando a subir los salarios para convencer a los trabajadores de que regresen al mercado laboral y de que contribuyan a esta reapertura económica. Una cosa importante que hay que resaltar, y esto tal vez es más difícil para los negocios pequeños o medianos, es que una vez que uno sube los salarios o que uno ofrece un salario más alto, es difícil volverlos a bajar después. Entonces, esto genera un impacto más fuerte en empresas pequeñas, donde tal vez tengan más dificultades para financiarse o que pueda representar una presión más fuerte en sus flujos de efectivo. Wow, qué interesante, sí. Este, bueno, ya que se está dando esa competencia y claro, sabemos de que, como usted mencionaba, a los dueños de pequeñas empresas sea más difícil, pero ¿usted cree que estamos en este punto laboral donde finalmente vamos a hacer esa reestructura laboral de que tal vez se vuelvan a pagar salarios decentes en estas industrias? ¿O usted cree que simplemente es algo por la escasez? ¿Dónde estamos? ¿Cambio o simplemente tendencia? Yo creo que sí va a ser un cambio permanente, pero es un cambio que tiene también aristas muy complicadas. Por un lado, como decíamos, ¿no? Ahora para todo el mundo va a ser usual usar la tecnología, restaurantes, empresas que venden productos, empresas de retail, todos están ya más acostumbrados a usar tecnología para procesar pagos, para procesar órdenes, para casi la actividad de negocio que se necesite, existe un software que lo soluciona, ¿no? Pero al mismo tiempo va a tener que haber un balance entre las empresas que sí pueden ofrecer un trabajo remoto y las que no, porque al final los trabajadores más desfavorecidos han sido desafortunadamente los del sector esencial, los trabajadores esenciales en sectores como grocery stores, como retail, como agricultura. Y esto resalta que después de esta pandemia, el reto, como suele ser en otras crisis económicas, es no dejar de lado a estos más desfavorecidos, ¿no? Y cómo los pueden no dejar tanto de lado,
pues a través de opciones donde las empresas o el gobierno o la sociedad en conjunto ofrezcan soluciones, como tal vez opciones de childcare para esos trabajadores que están muy presionados y no pueden ni siquiera tomar un día de descanso para irse a vacunar, por ejemplo, ¿no? O beneficios más altos, porque hay algunos empleos en sectores de bajos salarios donde no tienen ni siquiera seguro de salud, mucho menos algún plan de retiro como algún 401k. Entonces, el reto va a ser que estos sectores que tal vez fueron más vulnerables por la pandemia o que han tardado más en recuperarse, no dejen de lado a los trabajadores que tienen un salario más bajo y que para ellos va a ser más difícil poder regresar a los niveles de bienestar y los niveles de riqueza que tenían antes de la pandemia. Sí. Enrique, ¿qué tema le gustaría resaltar que tal vez no hayamos discutido? Muy importante, Rita, y qué bueno que haces esta pregunta. Yo creo que para que salgamos más rápido de esta pandemia, que ya estamos saliendo más rápido, como recordarás, la CDC esta misma semana dijo que los niños mayores a 12 años ya son elegibles para vacunarse y que además los que estamos ya completamente vacunados podemos ya dejar de usar cubrebocas, que esta es una medida también un poco polémica, pero que marca también la tendencia de que ya estamos superando la pandemia, ¿no? Por lo menos aquí en Estados Unidos. Pero para salir más rápido de esta pandemia, la mejor estrategia es poder vacunar a la mayor cantidad de gente, a la mayor proporción de la población posible, para que logremos esta inmunidad de rebaño de la que los científicos hablan, que permitiría que ya reabriéramos completamente. Y para eso tenemos que vacunarnos, para protegernos a nosotros y a los demás. Y es bien importante en nuestra comunidad hispana que lo hagamos y que hablemos con nuestras familias, con amigos que tengan tal vez dudas sobre la vacuna. Como dice, hay muchos recursos, hay muchas conferencias, hay muchos videos que uno puede ver de científicos, de doctores, donde nos resuelven nuestras dudas sobre las vacunas. Y además, hoy en Estados Unidos es muy fácil vacunarse y otros países quisieran tener esas facilidades para vacunarnos, ¿no? Hay estados donde te están pagando $100 por vacunarte, hay estados donde están regalándote una cerveza por vacunarte. Anunció el gobierno esta semana que Uber y Lyft van a regalar viajes de aquí al 4 de julio para todas las personas que quieran ir al sitio de vacunación a ponerse la vacuna. Hay incluso líneas de texto donde uno puede mandar su código postal y le mandan los lugares de vacunación más cercanos a ese código postal. Es decir, las facilidades para vacunarse están ahí. Lo importante es que logremos convencernos y que logremos convencer a nuestra comunidad de que nos vacunemos, porque no solo es para protegernos a nosotros, sino para proteger a nuestros familiares. Y muchos ya extrañamos a nuestras familias y reunirnos y abrazarnos, y vamos a lograrlo más rápido mientras más pronto nos terminemos todos de vacunar. Claro, y qué interesante saber de que tenemos todos estos recursos disponibles y saber de que hay otros países de que desean venir a hacer turismo médico porque no hay vacunas y no hay disponibles para la edad de ellos. Y acá ya la tenemos disponibles y se ha probado segura para los menores, bueno, la Pfizer, para los menores. Así que es manera de decir, qué bueno que ya estamos saliendo, ya se ve la luz al final del túnel, hay que hacerle para llegar. Así que gracias por recalcarle a la audiencia. Y bueno, Enrique, si el público deseara saber más sobre los temas de esta entrevista y de su labor, ¿a dónde ellos se pueden dirigir? Yo les sugeriría que vean el podcast semanal que saco cada lunes. De hecho, el próximo episodio vamos a platicar sobre dos noticias económicas que esta semana han hecho mucha conversación y polémica. Una es la que hablamos hoy, que es el mercado laboral, y otra también es la inflación, ¿no? Mucha gente está hablando de que los precios están subiendo mucho y eso también necesita una explicación detallada para que se entienda que es un tema transitorio y no permanente. Y bueno, en el podcast todo el tiempo hablamos de estadísticas y de noticias de negocios y económicas para la comunidad hispana, para que puedan informarse y para que puedan siempre estar enterados de lo último que está pasando en la economía, en las finanzas y de los últimos avances que tenemos en esta recuperación de la economía y en esta salida, primero Dios, de la pandemia aquí en Estados Unidos. Obviamente también las fuentes oficiales es lo mejor porque nos dan los datos duros de cómo está recuperándose la economía y obviamente platicar esto con la familia y con los amigos, porque siempre varias cabezas piensan mejor que una y creo que lo mejor es tener siempre más comunicación sobre este tipo de temas. Totalmente. Y bueno, me mencionó del podcast. Si usted tiene unos proyectos, está trabajando en el podcast, me estaba contando fuera de cámaras. Díganos a la audiencia.
Correcto, sí, estoy trabajando en mi podcast El Taco Financiero. Para todos los que no lo siguen, @Taco Financiero, estamos en todas las redes sociales y estoy buscando ahorita empujar el podcast para que cuando llegue el Hispanic Heritage Month podamos tener un mayor impacto para nuestra comunidad. Como bien sabemos, somos ya casi el 20% de la población en Estados Unidos, somos ya casi 60 millones de personas en este país y creo que somos una población que económicamente aporta tanto que ya no puede ser ignorada y es parte de lo que quiero empujar con mi podcast para que la gente se entere, para que la gente conozca este poder que tenemos como comunidad hispana para hacer un cambio en este país y bueno, quién sabe, tal vez en el futuro ver más vicepresidentes, más vicepresidentes, más gobernadores de nuestra comunidad hispana. Qué broche de oro. Y recuérdense, el poder está en grupos, así que unirse y saber todo este conocimiento. Y claro, su podcast excelente y muchísimas gracias por toda la información. Invito a todas las personas que si tienen dudas, alguna inquietud que tal vez no hayamos tocado en la entrevista, que por favor me la dejen en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias, buenas noches y los veo la semana que viene. Buenas noches. Un gusto, Rita, cuando quieras.